Telecafé, en convenio con la Universidad de Manizales, presenta. No lo entiendo, ¿sabes? Decimos lo que sentimos, pero estamos felices. La situación solo más se mete en mi nariz. Aquí en Pekín, el hambre es el fin. Mientras no se eviten contra aquí, marfil. En fin, ¿qué podemos hacer? De nada vale subir para luego caer. Tirando la pena ajena, mucho relleno de pena. Si con la cena, en la vida se re mi más nada. Así debe ser, aunque apenas para nada y nada para qué. Si tapa mi visión en este bosque, nosotros caminamos como sea. Al final la vida ya es una odisea. Cosa que se crea por problemas que se vean en la vida fea. Loco como sea para que vea. Vive la pelea, en la vida se guerrea. Desde que aquí donde sea. A partir de los años 90, con la apertura de tantos tratados de libre comercio que tiene Colombia, nuestros ilustres gobernantes prácticamente mandaron al cierre, al desnucadero, a las empresas nacionales, al tener que competir con las extranjeras. El panorama no ha cambiado mucho al día de hoy, sobre todo porque los dueños quieren ahorrar costos de producción. Pero para nadie es un secreto que a diario millones y millones de compatriotas se fracturan, se joden, se rompen el lomo para conservar su trabajo y poder llevar la papita a la casa. Sobre Ruinas es el documental dirigido por mí. Sí, señores, Laura Álvarez. Y es el documental que retrata las ruinas que quedó luego del cierre de Cementos Caldas, que para sus trabajadores significó su vida. Mi nombre es Laura Álvarez y bienvenidos una vez más a Tribus. Cuando voy por la ciudad, las cosas se confunden. Atravieso la ciudad a ver qué se me ocurre. Bueno, básicamente el interés por contar esta historia nace de un gusto personal, una experiencia personal. Cementos Caldas queda muy cerca del municipio de Neira, de donde yo soy, y pensé que era una historia que todo el mundo debía saber. Es una historia que, digamos, está oculta dentro de esas ruinas y que ahorita muchas personas saben lo que pasó gracias a nuestro documental. A partir de eso, pues tuvimos un acercamiento con los personajes, con las personas que hicieron parte de este documental, con personas que no hicieron parte del documental, pero que nos ayudaron, digamos, como a nutrirnos de información y de la investigación mucho. Y creo que esto fue lo que más nos impulsó para nosotros contar esta historia, que las personas querían que la contáramos, que las personas se sentían motivadas para que realizáramos este proyecto documental. Pero cuando uno piensa en el sonido, uno dice, o bueno, en la imagen sobre todo, dice, uno cree que uno puede contar todo con la imagen, pero ya cuando uno empieza a ver todo lo que tiene que ver con el sonido, que esto acá, digamos, el sonido ambiente en Cementos Caldas que no sonaba, o sea, no sonaban solamente pájaros o cosas así, y todo eso empieza a ser narrativo, empieza a ser una narrativa y a partir de ahí se puede contar una historia. Entonces, fue algo muy, muy especial, por decirlo así, y es muy chévere. Las fábricas cementeras, como el resto en Colombia, han estado manejadas por los empresarios más adinerados de este país. Un ejemplo claro son el Grupo Empresarial Antioqueño, con los cacaos. Y cuando hablo de cacaos, no hablo precisamente del chocolatico que uno se toma con arepa y queso en la mañana, sino de los cacaos, los más duros del poder y fundadores de la fábrica de Cementos Caldas, que sencillamente cerró porque no les daba los recursos suficientes, dejando a más de 350 desempleados, un roto menos en sus bolsillos, pero vacíos los de varias familias que habían trabajado allí toda su vida. Fue una historia que pues yo no conocía, ¿cierto? Pero fue muy interesante la historia porque ver o conocer una empresa que fue muy importante para Neira y para Caldas, ya después de 20 años o 25 años verla como está nada, o sea, está realmente olvidada, dejada. Y eso pues lo lleva a uno como a investigar más, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, si realmente fue un problema de personal o de mal manejo o si realmente se tenía que acabar. Fue una experiencia muy interesante desde el compañerismo que teníamos, todo era perfecto en el sentido de que pues, se grababa y se hacía lo que se hacía en el día. Hasta lo técnico, ¿no? Porque pues teníamos que levantar luces, calibrar colores, manejar cámaras, todo fue muy enriquecedor.
Como en el año 85, en 1985, ocurrió un desastre en la mina de La Concha, que era la mina donde se extraía la caliza para hacer el cemento en Cementos Caldas. Eso hacía parte de Cementos y allí trabajaban pues los mineros que sacaban la caliza. Hubo un derrumbe que tapó como a 13 personas y ahí murieron y hubo un desaparecido. Y a partir de ahí sacamos la canción, porque es algo que marcó como la vida de todos ellos y siempre se tuvo presente. Entonces, a partir de allí quisimos sacar la canción. Fue una experiencia única. Suena como frase de cajón, pero fue una experiencia única porque digamos que nosotros siempre vemos las producciones desde el lado de la pantalla, ¿cierto? Y no sabemos que hay una producción impresionante. Nosotros fuimos y grabamos madrugadas, 1 hora y media de descanso y veníamos a clase, veníamos a recibir unas teorías y fue estresante en ciertos momentos, pero al final digamos que fue una experiencia que nos trae nos trae como mucha recordación porque aprendimos mucho, o sea, de ciertos, aprendimos de sonido, aprendimos de montaje, aprendimos sobre cómo montar las luces, sobre el color de las cámaras, aprendimos mucho, todos aprendimos. Bueno, los personajes, doy infinitas gracias a todos los que nos colaboraron, a todas las personas que nos ayudaron, porque fueron personajes muy lindos, de los cuales nos llevamos un pedacito de cada uno en el corazón. Yo sé que todos los integrantes del documental sobre ruinas quedaron muy agradecidos con ellos. Para llegar a estos personajes, pues tuvimos que hacer un proceso de investigación muy largo, de mucho tiempo, de ir, investigar, preguntar, llamar, y pues dimos con los personajes que eran. Eso sí es fundamental y es vital decirlo. Don Roberto, don Jorge, doña María, ojalá no se me escape nadie, pero fueron personajes que nos nutrieron mucho el documental y que desde su experiencia personal contaron lo que era y lo que necesitábamos que contaran para elaborar el proyecto documental. Pues técnicamente, digamos que a la hora de hacer cámara, porque decidimos de parte de cámara y de parte de la directora tener como a los entrevistados con 2 diferentes tipos de cámaras. Uno que es el fijo y otro que es una cámara móvil. La idea de la cámara móvil era acercar mucho al público a los personajes,
porque tú con la cámara móvil realmente te puedes acercar a las expresiones, a la cara, a las manos. De todas formas puedes ser un poco más detallado de la vestimenta que tienen los personajes. Pero fue un poco complicado porque pues éramos todos haciendo producción, unos cargaban unas cosas, otros tenían las luces, y la manera de poder cortar esas partes para que no se vieran era un poco complicado, además porque no se sabía cómo se iban a mover los personajes. Pero yo creo que hicimos un buen trabajo todos y al final pues pudimos rescatar muchos planos. Bueno, yo creo que hay que ver Sobre Ruinas porque es un documental al que le apostamos mucho tiempo, al que le apostamos muchas ganas. Creo que en Manizales se pueden hacer muchos proyectos audiovisuales. La plata no es tan necesaria, pero creo que las ganas son muy importantes. Estamos sacando buenos proyectos, estamos sacando buenas ideas. Arriésguense a mostrarlas, arriésguense a producirlas. Y pues más que eso es porque es una historia que tiene que ser contada, es una historia en la que están infiltradas muchísimas personas, una historia en la que le metimos el corazón y el alma, y pues aquí los dejamos para que vean este proyecto documental y se entretengan un poquito. Nos entristecimos muchos y salimos muchos empleados cuando hubo un derrumbe que se nos llevó 13 compañeros. Muy lamentoso eso. Eso es una cosa caótica. Eso se vuelve desastroso. Se vuelve verdaderamente un problema social. No, que cuando cemento existía eso, la plata se veía acá en aire y sobraba, ahora ya no. La fábrica de cementos Caldas para el municipio de Neira, por más de 30 años, fue una gran generadora de empleo. Aproximadamente 350 familias, empleados y trabajadores derivaban su sustento de ahí y sus familias, con el lógico impacto que tenía ello en la economía local por el consumo en los diferentes negocios del municipio. La fábrica de cementos de Caldas era una empresa que trabajó más o menos 45 años en producción, donde se hacía el cemento para las construcciones de las partes más cercas de la zona. Un día normal de trabajo, éramos para irnos 300 trabajadores, una producción de 24.000 sacos de cemento empacados. Manito, pues, ya manito. Era una empresa que elaboraban 300 hombres acá, 200 abajo. No, pues, hasta ahí porque no, la verdad que no conocí ni cómo funcionaba siquiera. En una época nos tocaba salir de Neira a las 5 de la mañana. Fueron muchos los años que nos tocó salir ahora. O sea que nos levantaba a las 4 de la mañana para ir a coger el puesto. Bajábamos a la fábrica, como les dije al rato, a la mina, faltando un cuarto para las 6. La empresa comenzó a tener problemas económicos desde por ahí unos 5 o 6 años atrás, que hubo un desastre en la mina que mató 13 compañeros. De ahí comenzó de para atrás.
Pues a ver, para mí fue muy berraco porque cuando eso se vino quedaron 3 compañeros tapados. Dame paciencia porque me da nostalgia. Ahora recuerdo un fuerte rugir y muchos amigos quedaron allí sin avisar, sin esperar. Aquella se vino dejando un vacío que no pasará. Entonces bajaron ahí abajo a las oficinas, yo estaba ahí y me dijeron, don Roberto, ¿qué hacemos? La tierra está roncando. Y el hierro viene para abajo. Entonces fui y le dije al ingeniero, ingeniero, ¿cómo le parece que nosotros vinieron? Porque la tierra ronca. Y me contestó, la tierra no ronca, hombre. Bueno, ya pasó eso. Estuvo un buen tiempo la empresa cerrada. Después ya abrieron, pero con poquita gente. Ya salió mucha gente afuera y ya arrancamos produciendo muy poquito, sí. Cementos Caldas mermó personal. Como yo era supernumerario, entonces fui uno de los que primero salí. Cierre de Cementos Caldas deja a más de 350 desempleados y a sus familias en una situación económica preocupante para el municipio. Debido a la escasez de caliza en la mina La Concha, cerca del municipio de Neira, la empresa se vio obligada a detener su producción, causando el cierre inevitable de la fábrica. Pues es un tema muy grave. Digamos que es una calamidad para cualquier municipio del país, lo hubiera sido. Primero porque es una gran cantidad de empleos. No había ninguna otra fábrica, ni en el municipio, además porque era la única de esa importancia, ni en el departamento, ni en la región que pudiera asumir estos nuevos trabajadores que quedaban cesantes, y desde luego tiene un impacto fuerte en la economía de las familias, de los hogares y en la economía del municipio y también en la administración. No fue ahorita, sino que fueron 10 años. 10 años yendo con esa preocupación todos. Hoy nos echan. 10 años. Hasta que llegó la hora, pero fueron 10 años, no fue un mes ni 8 días, fueron 10 años amenazando. La labor diaria acá es darle vuelta en sí al previo. Y fuera de eso me toca que pues también bajar abajo a la concha, donde es la mina, y dar vuelta. Y más que todo lo que a mí me tienen cuidando acá es que no se metan los invasores acá. Por eso más que todo es que me tienen a mí acá. O si no, pues esto lo tendrían solo. Lo tendrían totalmente más abandonado de lo que está. ¿Sí ve? El proceso fue que yo salí de vacaciones en noviembre. Y luego cuando entré, volvieron y me dieron otras vacaciones remuneradas. Y cuando se me iban a cumplir, me dieron una carta con plazo indefinido. Yo tenía un camperito y comencé a trabajar en él para seguir sosteniendo. Y lo poco que usted ve ahí, pues es porque yo lo he organizado. Y luego, pues el tiempo que me queda ya aquí en la casa, a tratar de cuidar los animales que son míos. ¿Sí ve? ¿Como qué animales? Colaboraría la señora con los perros, las gallinas. No sé propiamente cuántos años ya hace que acabó. Si son 15 años y 16, yo van a volver. Y no pensaré volver porque eso es verdad. Uno es donde la familia, donde trabajamos muy sabroso.
para ir a ver un desierto. En Colombia todos los días se quiebran miles de empresas. En 2014 la cifra ascendió a la medio bobadita de 90.000 empresas cerradas. Entonces imagínense el número de ciudadanos que pasaron a engrosar las listas de desempleo y la informalidad, que incluye a jornaleros, vendedores de frutas, de dulces, en fin, todas las actividades de autoempleo para poder subsistir y que están por fuera de la ley, porque obviamente no les da para pagar ni impuestos, ni registros de actividad, ni mucho menos la seguridad social. En la mina de Cementos Caldas ya no hay obreros ni máquinas, solamente escombros de los sueños de pobladores, porque mientras sigan los malos manejos y pocas garantías por parte del gobierno para apoyarlo de acá, continuarán convirtiéndose en ruinas muchas esperanzas de millones de colombianos. Por el momento es hasta aquí, los dejo, un abrazo gigante para todos, untada de cemento, telarañas y polvo. Hasta la próxima, nos vemos en Tribus. Chao. Telecafé, en convenio con la Universidad de Manizales, presentó.